22 horas 10 minutos en Cooperativa, tus años cuentan. ¿Usted sabía que en septiembre, bueno, yo creo que más o menos uno calcula, ¿no? Los gastos de todas las familias puede aumentar hasta, eso es lo que sí que no lo sabe, hasta un 30%. Y de eso vamos a hablar hoy con el abogado Mario Espinosa, abogado de Defensa Deudores. Mario, buenas noches. Gusto en tenerte con nosotros una vez más. Una vez más. Muchas gracias, don Julio, por la invitación. Buenas noches a todos. A ver, ustedes dan unas pautas, me estoy refiriendo a tu equipo, siempre dan unas pautas como para que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que no sabemos mucho de las leyes, y te lo decía yo antes de entrar aquí a este lugar, no es que la gente no gaste, o sea, tenemos que endeudarnos en algún momento, pero saber cómo, ¿verdad? Ahora, hablando de gastos, Mario, ¿cuánto es lo que gasta una familia durante septiembre solo en alimentación? Sí, bueno, septiembre se ha convertido, yo creo que en el tercer mes en que el endeudamiento, el gasto familiar aumenta. Se incrementa. ¿Después de qué? Después de marzo y Navidad. Son como, ¿Marzo es primero? Sí, Navidad y después la celebración de fiestas patrias en septiembre. Y efectivamente el gasto de una familia promedio en Chile pudiera aumentar solo en alimentación del orden de los 80.000 pesos en comparación a un mes normal, ¿no? Lo que es bastante. Y yo diría que para muchos no es poco. No es poco, claro, porque representa, por ejemplo, para un ingreso del orden de los 500.000 pesos, que es un ingreso bastante promedio de una familia en Chile, equivale más o menos al 16% más. Ahora, si sale fuera de Santiago y si sale fuera del país, como dices tú, ¿en cuánto puede aumentar este gasto? Claro, podemos llegar incluso hasta un 100% en el caso de vacaciones fuera de Chile. Hoy día hay una costumbre, no es una costumbre, pero cada vez hay más familias que utilizan estas fiestas patrias como unas verdaderas vacaciones, y efectivamente hay bastantes traslados dentro de Chile y también fuera de Chile. Y para viajes fuera de Chile podemos considerar incluso un aumento de más del 100%. Ahora, la pregunta sería, ¿qué factores influyen en esta alza? A ver, por ejemplo, los viajes, yo creo que un factor importante es hoy día el precio del dólar. Ya si consideramos a las fiestas patrias del año pasado, 2014, teníamos un dólar de los 590 pesos, hoy día es por sobre los 700, y todos los paquetes turísticos para el extranjero están expresados en dólares, por lo tanto ahí ya tenemos un aumento. Claro, tienes toda la razón. Segundo lugar, la inflación es del orden de los 4,6%, 5% anual, por lo tanto eso también genera un aumento en los precios, adicional al aumento que tienen los alimentos que más se utilizan o que más se adquieren en esta época, como las carnes y las verduras, que al haber mayor demanda, obviamente aumentan los precios. Por lo tanto, son factores a considerar en el aumento de los precios y por ende en el aumento del gasto de las personas. Bueno, aquí viene la pregunta, digamos, como el salvavidas. Ayúdanos un poquito, tú como abogado. ¿Cómo podemos disminuir los efectos de septiembre? Por ejemplo, uno de ellos sería el aguinaldo, o no da, o no alcanza, o sí puede ayudar. Yo creo que ayuda. A ver, hoy día no existe una obligación legal para todas las empresas de otorgar un aguinaldo, sin embargo hay muchas que lo hacen y es una muy buena práctica empresarial, ¿ya? De ese punto de vista, evidente que ayuda a las personas a enfrentar los gastos propios de fiestas patrias, y lo ideal para las personas sería ocupar ese aguinaldo como una parte importante de mi gasto. Si nosotros ordenamos el gasto mensual de una familia promedio, el 10% de mi ingreso familiar yo debiera destinarlo mensualmente a entretención y recreación, ¿ya? Generalmente se habla de un 25% para gasto de vivienda, ¿no es cierto? Dividendo, arriendo, un 25% para pago de créditos, y el otro 50% para otras necesidades, y dentro de ese 50%, el 10% a recreación. Por lo tanto, yo, si no me quiero endeudar estas fiestas patrias, debiera destinar mi aguinaldo más el 10% de mi presupuesto mensual. O sea, juntar las dos cosas. Juntar las dos cosas, claro. Y si no lo hice... No siempre se puede, obviamente. Si no lo hice, existen algunas herramientas como para gastar de una manera responsable, y dentro de eso nosotros recomendaríamos como primera herramienta, en el caso que sea una necesidad muy alta, un crédito de consumo, bien cotizado, por supuesto, o bien utilizar las ofertas de las tarjetas de crédito de las compras sin interés. No más de 3, porque después viene Navidad, y después vienen las vacaciones de verano, y después viene marzo. Entonces,
ocupar ese tipo de promociones de las compras sin interés. Tú hablaste de crédito de consumo. Sí. Sobre eso te quiero hacer una pregunta, pero antes le cuento a nuestros auditores que estamos hablando de lo que significa el mes de septiembre como gasto, digamos. Sí. Cómo aumenta en respecto al resto de los meses, ¿verdad? Tú decías que el primer gran gasto del año es en marzo. Sí. El segundo, el Navidad, final de año. Final de año, especialmente en la Navidad. La Navidad. Y el tercero es justamente este mes de las fiestas patrias. Sí. Estamos hablando con el abogado Mario Espinosa, abogado de defensa deudores. Otro tema relevante de esta época, y tú lo dijiste, tiene que ver con que muchas familias tienden a solicitar créditos de consumo con el fin de solventar los grandes gastos que se realizan. ¿En qué debiéramos fijarnos de estas ofertas 18eras que aparecen por ahí? Bueno, este año ha ocurrido un fenómeno que es bastante interesante, que hemos visto que hoy día no ha existido tanta publicidad hacia el público relativo al otorgamiento de créditos de consumo. Siempre en años anteriores teníamos el creditazo 18ero, bueno, hoy día eso es cosa de ver los diarios, cosa de ver la televisión, no vemos tanta propaganda para eso. Y yo creo que es una respuesta o una reacción de los bancos hacia la incertidumbre económica que hoy día tenemos, ¿ya? Pero obviamente existe una necesidad de las personas de cubrir los gastos que se generan en esta época, y dentro de eso la apuesta que hacen las entidades financieras, los bancos, incluso las casas comerciales, es que las personas ocupen las tarjetas de crédito que ellos emiten. En el fondo, no te voy a ofrecer un crédito de consumo porque hoy día estamos en una situación medio inestable, de incertidumbre, pero ocupa las tarjetas de crédito que yo te entregué y que yo te emití. Y es ahí donde las personas debieran tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque en general las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés asociada que es mayor a la de un crédito de consumo. Y dentro de las distintas operaciones que una persona puede hacer con una tarjeta de crédito, no está aquella que yo le comentaba de la compra sin intereses, sino que se utiliza mucho el avance en efectivo, ya que es un crédito, es una plata que a mí me prestan, que yo la obtengo a través del cajero automático, metiendo mi clave, y no me preguntan ni si puedo o no pagarla, si tengo la capacidad económica o mis antecedentes comerciales, etcétera. Entonces es una plata muy fácil. Entonces la gente está utilizando ese tipo de operación, y es peligrosa porque esa es la que tiene la tasa de interés superior. Por lo tanto, es un crédito que a mí me va a resultar bastante más caro si yo al momento de terminar de pagarlo. Por lo tanto, su pregunta iba por el lado de qué me tengo que fijar. Uno de los factores, y es importante que la gente cotice y que se informe. Muchas veces las personas no realizan ese trabajo de cotización y terminan contratando créditos bastante más caros de que si hubieran cotizado. Y ahí hay dos factores importantes. Uno es la carga anual equivalente, CAE, que es un factor expresado en un porcentaje, donde a igual crédito, monto de crédito e igual plazo, aquel porcentaje inferior es aquel crédito que me va a resultar más económico. Ahora, perdón que te interrumpa, pero si una persona pide 100.000 pesos a través de la tarjeta de crédito, ¿cuánto termina pagando con esa tarjeta? Depende de cada tarjeta, pero en general podemos llegar hasta un 25% anual por sobre el capital, ¿Sí? que es una tasa de interés alta, pero que está dentro de los márgenes legales. Ya. Es que el O sea, problema si yo pido 100, con la tarjeta son 125 anual. al menos, sí. Y el problema de la tasa de interés es que la ley lo regula a través del interés máximo convencional, que es del orden del 37% anual, pero que aún así lo consideramos que es bastante alto. Bastante alto. Bastante alto. Estamos hablando de una rentabilidad del 37% anual. Son pocos los negocios que dan ese tipo de rentabilidad. ¿Cómo debiéramos organizar nuestros gastos para no sufrir? Porque antes de hacerte esta pregunta te voy a hacer otra. En el sentido de, tú decías, no es lo mismo viajar, ¿verdad?, que comprarse un vehículo, Claro. digamos, a crédito. ¿Por qué? Claro, efectivamente, el endeudamiento a mediano y largo plazo uno lo recomienda para bienes que tienen una mayor duración. Entonces, yo puedo comprar un auto en 36 meses, en 48 meses, porque es el tiempo en que yo lo voy a utilizar, y probablemente incluso más allá de ese plazo. Pero no me puedo endeudar en 24 meses para un viaje fuera de Chile. Que va a durar... Duró una semana, 10 días, Ajá. y ya terminó, y lo sigo pagando por 2 años más.
y tenemos que seguir pagando los gastos propios de las próximas épocas, marzo, septiembre, vacaciones de invierno, donde también hoy día es algo que antes no existía, hoy día en vacaciones de invierno igual se sale, el Día del Niño, que se convirtió en la segunda Navidad, el Día de la Mamá, el Día del Papá, y así tenemos todo el año fechas, vamos marcando épocas donde se genera un endeudamiento. Y recalcamos que aquí no se trata de decir, mire, usted no se meta más en crédito, no lo haga, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos vivimos o pasamos por momentos en los cuales tenemos que recurrir, a no ser que seamos potentados, muy, que muy necesitamos crédito. Sí, el crédito es propio de una economía sana, es algo que es necesario, pero la labor de los consumidores es hacerlo de manera responsable. Ahora sí, Mario, ¿cómo debemos organizar nuestros gastos para no sufrir? Porque pasado el 18 ya llega la fiesta de fin de año, como decíamos recién, y las deudas asociadas. Sí, en general hay algunos tips que a mí me permitirían mantener una economía doméstica sana. A ver, por ejemplo, al momento de endeudarme, yo no debiera endeudarme más de 5 veces de lo que yo gano. O sea, si yo gano 1 millón de pesos, yo no debiera tomar créditos sobre los 5 millones de pesos. ¿Ya? ¿Sí? Ese es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Claro, si estamos poniendo una cifra, ¿verdad? Sí. 1 millón de pesos, o sea, una persona no puede pedir 10 millones, endeudarse en 10 millones. No, yo no puedo endeudarme en más de 5 veces lo que yo gano mensualmente. Eso como primer factor. Otro factor dice relación con cómo yo distribuyo mis ingresos según los distintos gastos que yo tengo mes a mes. Por ejemplo, y esta es como una regla bastante aceptada, que yo no debiera destinar más de un 25% de mi ingreso mensual al gasto de vivienda, ya sea en el pago de un crédito hipotecario o en el pago de un arriendo o de un leasing habitacional, por ejemplo. Otro 25%, ahí juntamos ya un 50% de mis ingresos, es destinarlo al pago de crédito de consumo, pago la tarjeta de crédito, un crédito automotriz, por ejemplo. Y el restante 50% va a cubrir mis necesidades básicas, por ejemplo, educación de mis hijos, el 10% más o menos que yo les comentaba de recreación o entretención, y el resto para gastos de alimentación, servicios básicos, etc. Si yo me mantengo más o menos en esos porcentajes, y sumando al tema que yo no debiera endeudar más de 5 veces lo que yo ingreso mensualmente, no debiera tener un problema de sobreendeudamiento. Yo te escucho a ti y ojalá, de verdad, lo digo de corazón, que el auditor nuestro, el auditor de cooperativa, que es mucho, desde Arica hasta Punta Arenas, entienda el concepto y justamente invitarlos a ustedes, que están todos los días con números, están todos los días incluso recibiendo gente que muchos llegarán afligidos a hablar con ustedes, ¿verdad? Porque los pilló la lluvia y no para. Sí, y ahí pasa un fenómeno que es bien interesante. Yo creo que el chileno es extremadamente buen pagador. Y como es extremadamente buen pagador, se exige más allá incluso de lo que debiera. Y muchas veces las personas se endeudan para pagar deudas. Y llega un momento en que ya la bicicleta, por así decirlo, la rueda, ya la bicicleta se le sale la cadena y ya no tengo a dónde más recurrir. Entonces, en ese momento es donde las personas buscan ayuda y bueno, ahí podemos ofrecerle alguna solución o orientarlos o informarlos. Pero mucha razón o mucho motivo respecto del sobreendeudamiento en Chile dice relación con la intención de la gente de poder tratar de cumplir con sus deudas más allá de lo que debieran. Incluso. La verdad es que aquí no se trata ni siquiera de pasarle publicidad a ustedes, sino de decir, cuando años atrás, yo llevo muchos años trabajando en radio, se hablaba de la escuela para padres, por ejemplo, había gente que encontraba como que era de loco, porque todos decían, oye, ¿qué me van a enseñar a mí si yo soy papá, tengo una esposa, tenemos hijos? Y ahora las escuelas para padres existen, y los consejos para los padres y las madres existen. Bueno, aquí pasa lo mismo. A nosotros nos han enseñado a que hay que pedir crédito, pero no nos han enseñado de qué manera hacerlo. Sí, efectivamente hay una labor de información y en ese sentido, por ejemplo, uno tiene que agradecer la existencia de algunas instituciones como el Servicio Nacional del Consumidor, que se preocupa de estar realizando estudios de manera bastante periódica en cuanto a el valor de los créditos, dónde me resulta más económico pedir, en qué condiciones. Hay estudios sobre el crédito hipotecario, sobre el crédito consumo, qué tarjetas de crédito son más económicas que otros. Y ahí las personas tenemos la obligación como consumidores de informarnos y también importante es cotizar. Correcto. Un agrado conversar contigo, Mario. Don Julio, cuando quiera, un agrado también. Y un saludo para todos los que trabajan con ustedes también. Muchas gracias. A nosotros nos hace falta justamente eso, que más que nos enseñen, que nos orienten. Sí, que es importante. Es parte importante de nuestra labor orientar
especialmente a las personas que están en esta situación de sobreendeudamiento. Ok, si no te veo antes, felices fiestas patrias. Igualmente ¿ah? lo pasé muy bien. Con nosotros, Mario Espinosa, abogado de defensa de deudores, hablándonos de lo que significa, digamos, aquí no hablamos de las comidas propiamente tal como lo he hecho con otros invitados, pero estamos hablando de cómo pasarlo bien y no quedar, pero ahogados, ¿ah? Ahogados. Felicidades, que te vaya bien. Gracias.